Un jugador estrella, un precio de locos, memes por doquier y un regreso que pocos veían venir. El caso de Anthony es uno de los que te hacen pensar que él en fútbol, como en las mejores series, todo puede cambiar en un segundo. Porque seamos sinceros, Anthony pasó de ser ese fichaje millonario del Manchester United del que todo el mundo esperaba magia pura, a convertirse en el protagonista de un montón de chistes en internet. Pero como dicen por ahí, cuando uno toca fondo, o casi, a veces la única dirección posible es hacia arriba. Y en España, con el equipo del Real Betis, Anthony empezó a recordarle al mundo que sabía y mucho cómo tratar a la pelotita. ¿Cómo fue este sube y baja? ¿De verdad pasó de ser un meme andante a un extremo que mete miedo? Pues sí, y aquí vamos a desmenuzar el asunto. Para entender todo este embrollo, primero tenemos que viajar un poquito más atrás en el tiempo, a cuando Anthony jugaba en Holanda, en un equipo muy famoso llamado el Ajax. Porque ojo, no se puede explicar la caída de un jugador sin entender primero lo alto que había llegado. Y Anthony en el Ajax había llegado bastante alto. Entre los años 2020 y 2022, este muchacho brasileño era como la electricidad pura en la cancha. Jugaba por la banda derecha, corría como si no hubiese un mañana y tenía una habilidad para sacarse jugadores de encima que era una maravilla. En su última temporada completa con el Ajax, la 2021-2022, los números no mentían. 12 goles y 10 pases para gol en 33 partidos. Para un jugador de banda, eso es un montón. Todos pensaban que Anthony iba a triunfar en una liga más importante, y fue esta imagen, la del Anthony brillante y lleno de trucos del Ajax, la que hizo que el Manchester United abriera la billetera bien grande. Pero ¿estaban comprando al jugador real o solo al de los videos de YouTube con sus mejores jugadas? Esa pregunta, amigos, se volvería clave más adelante. Y así llegamos al verano de 2022. El Manchester United, uno de los equipos más ricos y famosos del planeta, decidió que Anthony tenía que ser suyo. El precio, agárrense, 95 millones de euros, una barbaridad. Una cifra que lo puso entre los fichajes más caros de la historia del club. Anthony tenía solo 22 años, imaginen tener esa edad y que un equipo pague esa fortuna por ustedes. La presión debe ser como tener a King Kong sentado en los hombros. Curiosamente, los propios ojeadores del Manchester United, esas personas que se dedican a buscar talentos, habían valorado a Anthony en mucho menos dinero cuando lo vieron jugar en Brasil y en sus comienzos en el Ajax. Decían que tenía potencial, sí, pero también que usaba mucho una sola pierna y que a veces era un poco predecible. Pero el entrenador del United en ese momento, Erik ten Hag, que ya había dirigido a Anthony en el Ajax, insistió mucho. Y el club pagó, vaya si pagó. El arranque de Anthony en Inglaterra, hay que decirlo, fue como un cohete. Metió goles en sus primeros 3 partidos de la liga, un comienzo soñado. Muchos pensaron, listo, este es un crack. Pero esa alegría inicial, como a veces pasa con los cohetes, se fue apagando de a poco. Su primera temporada completa terminó con 8 goles y 3 pases para gol en 44 partidos. Para un jugador normal no estaría tan mal, pero para el chico de los 95 millones sabía a poco, y muy poco. Y no eran solo los números, en la cancha muchas veces se lo veía un poco perdido, sin la chispa que tenía en Holanda. Se le criticaba porque intentaba muchos regates, pero no siempre terminaban en algo bueno, y porque a veces no tomaba la mejor decisión cuando estaba cerca del arco rival. La temporada siguiente, la 2023-2024, fue todavía más dura. Metió menos goles, solo 3 en 38 partidos, y su juego no mejoraba. Las críticas se hicieron más fuertes. A todo esto hay que sumarle algo que no tiene que ver con la pelota, pero que seguro afectó mucho a Anthony. A finales de 2023 tuvo algunos problemas personales bastante serios, con acusaciones legales de por medio. Él negó todo, pero está claro que una situación así te mueve el piso. El propio entrenador Ten Hag reconoció más tarde que esas dificultades personales estaban teniendo un impacto en cómo jugaba Anthony. Es que es difícil rendir al máximo cuando tu cabeza está en otro lado, ¿verdad? Y como si fuera poco, apareció internet. Anthony con su famoso giro, ese que a veces dejaba a los rivales parados y otras veces terminaba en nada, y algunas de sus caras o festejos se convirtió en el blanco perfecto para los memes y las burlas. Lo llamaban el hombre del giro, o cosas peores. Su confianza, como era de esperar, se fue por el suelo. Hubo un partido en enero de 2025 contra el Southampton
que fue como la imagen de lo mal que estaba. En una jugada clarísima de gol, casi que evita que la pelota entre por querer pegarle de una forma rara, un desastre. Cuando parecía que la historia de Antony en el fútbol grande estaba terminada, o por lo menos muy complicada, apareció una luz. En enero de 2025 el Manchester United decidió prestarlo a otro equipo. El destino, Sevilla, España, para jugar en el Real Betis. Para muchos era como la última oportunidad para Antony de demostrar que no se había olvidado de jugar al fútbol. Y vaya si la aprovechó. Lo que pasó en el Betis fue sorprendente. Desde el primer momento Antony pareció un jugador diferente, como si se hubiera sacado de encima esa mochila de 95 millones de euros y todas las críticas. En su primer partido como titular fue elegido como el mejor jugador de la cancha, y no fue casualidad. En sus primeros 4 partidos con la camiseta verde y blanca del Betis, metió 2 goles y dio 2 pases para gol, y lo eligieron el mejor del partido 3 veces seguidas, de no creer. Ese Antony que en Inglaterra se veía perdido, en España se reencontró con su mejor fútbol. Se lo veía más libre, más atrevido, más feliz. Y cuando un jugador está feliz y con confianza, pasan cosas buenas. Y vaya que pasaron cosas buenas. Para mayo de 2025, cuando la temporada estaba terminando, los números de Antony en el Betis eran muy buenos. Algunas fuentes, como Football Transfers, decían que había metido unos 9 goles y dado 4 pases para gol en los aproximadamente 21 partidos que jugó entre la Liga Española y un torneo europeo llamado Conference League, mucho mejor de lo que había hecho en el United en mucho más tiempo. Hubo jugadas que quedaron en la memoria de los hinchas del Betis, por ejemplo, un golazo que le metió a la Fiorentina. Le pegó de tiro libre con la pierna izquierda, hay que verlo para creerlo. Otro día, en un partido de la Liga Española, metió un golazo en el último minuto para darle la victoria al Betis. Hizo una jugada parecida a las que hacía un famoso jugador holandés llamado Arjen Robben. Se fue para el medio desde la derecha y le pegó un zapatazo al ángulo. Impresionante, el meme de Manchester se estaba convirtiendo en un héroe de Sevilla. Entonces, ¿cuál fue el truco? ¿Cómo hizo Antony para cambiar tanto? Bueno, no hay una sola respuesta, pero varias cosas ayudaron mucho. Lo primero y quizás lo más importante fue la confianza. El mismo Antony lo dijo, en el Manchester United había perdido la alegría de jugar. Y cuando uno no se divierte es difícil que las cosas salgan bien. En el Betis, con el apoyo de sus compañeros, del entrenador y de los hinchas, parece que recuperó esa alegría y con ella la confianza en sus propias habilidades. Y ya se sabe, un Antony con confianza es un Antony peligroso. Lo segundo importante fue el ambiente del equipo y el entrenador. Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, es conocido por ser un entrenador que sabe cómo tratar a los jugadores y cómo hacer que los equipos jueguen bien al ataque. Parece que con Antony encontró la forma. En el Betis se lo vio jugando más suelto, participando más en la creación de las jugadas, no solo esperando la pelota para intentar la gambeta final. Quizás este estilo le recordaba más a cómo jugaba en el Ajax, donde también era importante por su trabajo para el equipo. Y tercero, seguro que ayudó mucho a alejarse un poco de la presión de Inglaterra. La Premier League es una liga muy difícil, y si le sumas el precio que pagaron por él en el United, la presión era enorme. En el Betis, aunque la Liga Española también es competitiva, quizás sintió menos ese peso encima y pudo jugar más tranquilo. Las palabras de cariño de sus compañeros del Betis, como Isco, que bromeó con hacer una colecta para que se quedara, o de una leyenda del club como Joaquín, que dijo que hasta lo secuestraría con tal de que no se fuera, demuestran el buen ambiente que encontró Antony en Sevilla. La temporada de fútbol en Europa está terminando. Antony la rompió en el Betis, pero ¿qué va a pasar con él ahora? Esa es la pregunta que todos se hacen. El Real Betis está encantado con Antony, el entrenador Pellegrini, los jugadores y los hinchas quieren que se quede. El propio Antony ha dicho que está feliz en Sevilla. El problema, como casi siempre en el fútbol, es el dinero. Antony sigue siendo jugador del Manchester United y si el Betis lo quiere comprar para siempre, va a tener que negociar y pagar una buena cantidad. Aunque seguro que el United no pedirá los 95 millones que pagó, tampoco lo va a regalar. Se dice que podrían pedir entre 30 y 40 millones de euros. Sigue siendo mucha plata para un club como el Betis.
Del lado del Manchester United, la cosa también es interesante. El club tiene nuevos dueños, Ineos, con Sir Jim Ratcliffe a la cabeza y están revisando todo. Podría ser que el buen rendimiento de Antony en España haga que le den una segunda oportunidad en Manchester. Algunos piensan que sí, que si Antony demostró que recuperó su nivel, podría volver. Otros creen que lo mejor para el United es venderlo, recuperar algo de dinero y buscar otros jugadores. La gran pregunta ahora es, ¿qué sigue para Antony? ¿Podrá mantener este nivel tan bueno? ¿Se quedará en el Betis, donde encontró la felicidad? ¿Volverá al Manchester United para una revancha o se irá a otro equipo? El próximo capítulo de su carrera seguro que será muy interesante. Lo que es verdad es que su historia ya es un ejemplo de que nunca hay que darse por vencido. ¿Ustedes qué creen que pasará con Antony? ¿Dónde les gustaría verlo jugar? Cuenten en los comentarios, y si les gustó esta historia ya saben qué hacer.